para quienes no venimos y no estaba en nuestro lenguaje la palabra liberalismo, ¿no? Porque después con Milei, o sea, Milei hablaba mucho sobre la escuela austríaca, sobre el liberalismo de Alberdi, pero quienes no estábamos habituados en ese concepto y con esas palabras, para nosotros era un poco raro saber qué era. Empezamos a escuchar a ver qué es o investigar qué es. Utilizamos más que nada el sentido común, ¿no es cierto? El sentido común decía que es una doctrina que propone libertad, ¿qué tal? Que propone libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Hasta ahí veníamos bien porque decíamos, bueno, listo, descubrí que soy liberal, ¿no? Y más en las conversaciones políticas, económicas, en la misma familia, en las conversaciones con amigos, siempre salía, sí, pero desde el punto de vista liberal, no sé, con Milei empezamos a tener otro lenguaje. Creo que acá es el punto, este es el punto, y acá vamos a poner el foco donde los tres expertos nos van a explicar bien qué es el liberalismo en la actualidad. Y bueno, creo que tienen bastante, porque hay muchas dudas, porque el liberalismo para nosotros, yo digo para mí, me incluyo, porque no vengo del liberalismo, es una palabra muy grande, que no sé dónde están los límites, dónde empieza, dónde termina, sobre todo en muchos temas que tienen que ver con la sexualidad, la religión, ¿no? Con todos esos temas que decimos, ¿dónde empieza y dónde termina? Bueno, pero creo que lo que nos convoca hoy es la parte económica, así que bueno, vamos a empezar con, gracias por venir, gracias por estar, y vamos a arrancar con Karin. Karin, tengo tu currículum. Los tres tienen unos currículos bárbaros, pero voy a ser muy acotada, sí. Bueno, Karin es Magister, secretaria nacional del Partido de la Libertad austríaca, diplomática austríaca de carrera. Y mi pregunta es, yo voy a hacer una pregunta, después vamos a hacer un debate, porque de eso se trata, después que los tres terminen, ¿no? ¿Cuál es para vos la diferencia entre el libertarismo y la escuela austríaca? ¿Comienzo ya? Comienza. Bueno, yo les voy a hacer una contrapregunta que quienes me escucharon en el Partido Demócrata, en mi disertación, la hice. Si el libertarismo fuese tan exacto, entonces en Austria hoy estaríamos aplicando el libertarismo como política. Voy a agregar, yo soy adjunta de Hans Hoppe en su cátedra en la Universidad de Viena y doy la cátedra de Popper, ¿sí? O sea, Hans Hoppe es uno de los pocos sobrevivientes de la escuela austríaca, del Círculo de Viena, y nos reunimos siempre los jueves con otras personas que están también allá. Y en Austria, y el sistema político hoy de Austria es una política liberal a nivel geopolítico y políticas mixtas a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia entre libertarismo y liberalismo? El liberalismo es una filosofía de vida, es decir, yo soy libre, dejo vivir al otro como quiere, no me importa lo que el otro piense de mí, pero lo importante es no le hago daño a nadie con mi accionar, ¿sí? Eso es ser liberal. Libertario tiene ya otra ideología. El libertario, que lo va a explicar mejor Martín, que conoce mejor la ideología libertaria, es, digamos, ser libertario puede ser anarcocapitalista, puede ser antiestado, lo que no es el liberal. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas liberales. ¿Qué pasa con la escuela austríaca? El liberalismo austríaco nació en Austria, pero el libertarismo nació en Estados Unidos. Es decir, cuando estos pensadores, yo no voy a empezar a hablar de Rothbard, de Popper, de Hoppe, si quieren me pueden escribir y yo les mando toda la información, pero es un tema muy explícito. Esa ideología libertaria nació cuando estos pensadores tuvieron que irse de Austria a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran personas de origen judío y en esos momentos fueron perseguidos por los nazis en Austria.
Y ahí resurgió el pensamiento cuando se confrontaron con la política americana, nació esa nueva ideología libertaria, ¿sí? Entonces ahí ven ya un tema por qué Javier Milei es tan fanático del judaísmo, porque todos los pensadores austríacos eran judíos, ¿sí? Entonces tienen y hay que ser sinceros, los judíos en Austria realmente son los mejores empresarios. Han realizado grandes capitales, son muy consecuentes en las ideologías que implementan. En Austria los mejores economistas, y hoy tenemos pensadores y economistas de todas las culturas, por eso se llama una diversidad en lo que es liberalismo. La ideología liberal en Austria, ¿por qué no se implementa como pura? Porque así como nació el liberalismo en Austria, nació el marxismo, nació el psicoanálisis. Sigmund Freud era el mejor amigo de Karl Marx, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nació el psicoanálisis para adoctrinar, manipular y entonces fomentar el miedo. Y eso fue la escuela del psicoanálisis con el marxismo. Cuando salió Austria del marxismo, entró en la ideología liberal. Después se seguía una ideología socialdemocrática, ya no socialista, e ideología liberal. Por ejemplo, tenemos en la misma Austria, tenemos en la ciudad de Graz una intendente que es comunista, pero nada que ver con el comunismo. Es como sería una socialdemócrata, pero se llama comunista. En la ciudad de Viena, el intendente ahí tenemos un libertario, que son los neos, y tenemos un socialdemócrata, o sea, el intendente y el viceintendente. Es decir, tenemos esas políticas mixtas. ¿Qué quiere decir? Es un sistema parlamentario y la política mixta no es antiestado, funciona con una política mayormente social, pero a lo que vamos a la economía es netamente liberal, donde entra la competencia entre el privado y el Estado. Ahora me van a preguntar qué significa eso. Las empresas son mixtas, es decir, por ejemplo, el correo. Vamos al correo. El correo le pertenece un 30% a Alemania. Puede ser que con los porcentajes hoy no esté tan actualizada, claro, pero un 30% al gobierno alemán, un 25% a un privado y el resto al gobierno de Austria. Tenemos el caso de Telecom Austria, que se llama A1. El 90% le pertenece a un privado de México y el 10% le pertenece al Estado austríaco. ¿Por qué? Porque al haber una agrupación perdón si me trabo porque yo pienso en alemán y me traduzco en el español y a veces invento palabras, pero bueno, cuando hay una ¿focusión se dice? Enfoque. No, cuando se fusión. Una fusión, gracias. Cuando hay una fusión de privados y estatales, entra esa competencia y entra el control del Estado. Porque ¿qué pasó en Austria? Donde cuando estaba el liberalismo puro, entró el problema que el capitalismo se apoderaba y empezaba a esclavizar a la clase de trabajadores. Entonces empezaron a implementar esas políticas mixtas. No es grande el Estado, el Estado es medianamente, pero empezó con ese control y ese trabajo de competencias, empezaron a terciarizar servicios, funciona muy bien. Muchos van a decir, si vamos con números, podemos discutir muchas cosas. Pueden decir lo que quieran, pero en Austria no ves un pobre en la calle, hay trabajo, hay educación. A mí me preguntan, ¿soy liberal? Sí, soy liberal, pero yo no cambio para nada el sistema político que tenemos hoy, que es de políticas mixtas. Bueno, ese es un enfoque. Yo después respondo a preguntas, ¿sí? Porque me parece que tengo dos expertos que pueden hablar fantásticamente sobre el liberalismo. ¿Listo? Muy bien. 15 minutos. Exacto.
15 minutos exactos. Bueno, seguimos con Martín Simonetta. Vamos a presentar a Martín. Martín es magíster en Política Económica Internacional, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, director ejecutivo de Atlas para una sociedad libre, columnista frecuente de medios como Infobae, profesor titular de Economía Política en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, distinguido con diferentes reconocimientos y becas, tales como Joven Sobresaliente de la Argentina 2004, posgrado en Psicología Positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimo, porque tienen muchísimo currículum todos. Así que bueno, bienvenido. Voy a aclarar Martín. algo. Te agradezco por haber aceptado, porque María me preguntó con quién podía disertar. Y justo vos me habías invitado a tu programa y yo dije Martín Simonetta, porque me encanta disertar y es un honor también con Álvaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la posibilidad, también algunos comentarios, reflexiones para después intercambiar, ¿no? Seguro, porque el tema debate. es realmente amplio, profundo. Y ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es ser liberal desde el punto de vista de Argentina? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Empiezo con un comentario. Desde la Fundación Atlas nos preguntamos, porque hay diferencias internas también. Bueno, ¿qué mensaje queremos comunicar? También como estrategia de la organización, para no dejar mucha gente afuera, porque dentro del liberalismo argentino tenemos bajo el mismo paraguas lo que en Estados Unidos sería conservador, por ejemplo. Heritage Foundation, que son liberales en lo económico, conservadores en los aspectos libertades civiles, políticas y demás. No, pero en Argentina lo llamamos liberalismo. Tenemos lo que sería Cato Institute en Estados Unidos, que es liberal en lo económico y también en otros temas. Menciono donde habría diferencias y que entre Cato y Heritage se matan, no sé, tema drogas, tema aborto, eutanasia, etcétera, 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 ¿no? Que en Estados Unidos son cosas completamente distintas, y como es un mercado muy grande, vos podés tener una fundación específica para cada cosa. Acá no da el tamaño de mercado para dos, así que tratamos de trabajar sobre los puntos en comunes, que son la economía y las instituciones, y a veces tratar de no meternos en esos temas porque es para piantavotos, digamos, en términos generales, ¿no? Pero en otros países está recontra, hiper, archi diferenciado, ¿no? No sé, por ejemplo, en Alemania, el Partido Liberal Alemán, me viene a la mente, tiene posiciones, no sé, el tema gays, por ejemplo, cosas que nosotros no nos sentimos para nada identificados, porque decimos, todas las personas son iguales ante la ley, punto. No políticas activas en favor de tal, y en la economía algunas cosas de mayor intervención. Y el del Partido Demócrata Cristiano es progresista. El que sería como liberal allá es el AfD. Claro, exacto. Alternativa für Deutschland, o sea, alternativa para Alemania. Claro, claro. Pero digamos, el demócrata cristiano es como medio conserva, con algunos puntos liberales en lo económico. Sí, pero es muy progre. Nos trajeron a todos los turcos. Claro, bueno, pero bueno, esto es lo interesante de cruzar las visiones, ¿no? Y uno en Estados Unidos como dice... los kirchneristas. Claro, sí. En Estados Unidos, por ejemplo, ves que los liberales no se sienten identificados con los republicanos, en muchos casos. A veces se tapan la nariz y votan porque no hay opción, pero dicen, no, yo no voto, o voto a este partido pequeño, con lo cual las denominaciones y qué quiere decir la misma palabra en distintos contextos significa cosas distintas. No, ahora estamos llamando en Argentina libertario a algo que sería medio conserva desde el punto de vista yanqui, ¿no? O sea, liberal en lo económico, conserva en lo no económico, ¿no? ¿Cómo? Claro, exacto. Y a la vez, yo, por ejemplo, hablando sobre Javier Milei es libertario anarco, ¿no? En privado.
pero él ha tenido que modificar su discurso para seducir al discurso del interior y el norte. Entonces, entran los factores políticos para condicionar, digamos, adaptarte al mercado, ¿no? Hay que vender, ¿no? Con lo cual hay una complejidad de cuestiones que tienen que ver con no solo lo ideológico, la naturaleza de las denominaciones en cada sociedad, la historia de cada sociedad, y también las estrategias políticas, ¿no? Y también, por ejemplo, hay factores, hay temas como estos que charlamos hace un ratito, no sé, poliamor, eutanasia, drogas. En Buenos Aires, entre los jóvenes, no se discuten prácticamente, hay un consenso general, pero vas a otras áreas de Argentina y es un tema tabú. Que me pasa cuando voy a dar charlas y demás y haces chistes sobre esos temas, es como que la gente mira para otro lado. O sea que hay cuestiones, hay muchas argentinas dentro de la Argentina, ¿no? Y a la hora de diseñar un mensaje político se evalúa todo esto, ¿no? No importa tanto la verdad o no verdad, sino medís qué quiere escuchar la gente y lo armás y transformás, digamos, tu pensamiento, digamos, tu discurso tiene que ver con el mercado, como si querés vender helados, averiguás si a la gente le gusta el chocolate y vende chocolate. No digo que esté bien o mal, digo como es, ¿no? Entonces, pero lo que sí estamos viendo, lo que sí es innegable, que a nivel planeta la globalización ha generado un fenómeno masivo que podemos ver en muchos países de Occidente, que es esta afinidad hacia las ideas de la libertad, con sus distintas visiones, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Bueno, y el caso más llamativo es lo que estamos viviendo en Argentina, que todos los amigos que tengo del mundo vienen a Argentina y dicen, che, que Argentina es liberal, libertaria, están como locos. Y vinieron a la asunción de Milei muchísimos, otros están viniendo estos días. Y bueno, y después charlamos sobre el discurso, por un lado, y la realidad y lo posible, ¿no? Y cuando viene la Argentina dice, esto no es tan así, si uno escucha el discurso puro parece 100% libertario, pero tengamos en cuenta el famoso teorema de Baglini, ¿no? Que una cuestión es lo que podemos decir para ganar una elección y otra es lo que podemos hacer, y esto nos lleva en algunos casos a cambiar el discurso o no, pero lo posible es otra cosa, ¿no? Y cuando hablamos del gobierno de Milei también hay que tener en cuenta que las posibilidades de implementación de políticas públicas, por ejemplo, con 15% en diputados, ¿no? 10% en senadores, 0% en gobernadores, 3 intendentes sobre 1.300. Y a veces se compara Milei con las patillas con Carlos Menem, pero Menem tenía mayoría en diputados, en senados, en gobernadores. El poder de fuego era absolutamente distinto. Si bien las circunstancias del planeta son distintas también, porque hoy hay otra arma distinta o grupos de armas que tienen que ver con la comunicación y la tecnología de comunicaciones a través de redes, que creo que es una de las grandes fortalezas que tiene Milei respecto a sus competidores. Y aparte que hablamos de Javier Milei como un liderazgo emocional. En general, los liberales nos jactamos de ser seres racionales, ¿no? En todas sus versiones de liberales. Pero él logró traspasar la pantalla a partir de un discurso emocional y superó no sé cuántos seremos los liberales en Argentina, liberales, digamos, el 5 o 10%. Él sacó el 56% de los votos. Liberales de antes de Milei, decís. Claro. Después de Milei hay más. Pasa que hay muchos autopercibidos liberales, claro, ¿no? Pero en la elección anterior votaron a Cristina, tal vez. Con lo cual es un fenómeno interesante para evaluar lo positivo, lo negativo y digamos, cuán sostenible en el tiempo puede ser ese voto o no. Lo que sí, y ya voy redondeando, a pesar de las reformas que se están haciendo o no se están haciendo en estos momentos complicados para la economía que vive la Argentina, da para hablar muchísimo, ¿no? Si está haciendo bien, mal, poco, mucho, se puede hacer más.
la imagen positiva de Milei se ha mantenido estable, ¿no? Y esto creo que tiene que ver mucho con su liderazgo emocional, el liderazgo carismático del que hablaba Max Weber, ¿no? Que genera un vínculo de identificación no solamente racional, que es el que la evaluación racional es más nuestra y nos lleva a decepciones a veces, a hilar más fino, pero acá es como el Mesías, como se autodefine, el Salvador. Y a raíz de eso, ¿vos ves una sociedad preparada para el gobierno de Milei? No sé si preparar, pero creo que... ¿En condiciones? A ver, Argentina no cambia mágicamente de un día para otro, si bien yo observo como profesor que desde hace algunos años que los chicos piensan de manera global. Los pibes de primer año, segundo año, ¿sí? No piensan como nosotros que estábamos formados, recibíamos información de la sociedad. Hoy ellos... el ingreso de la información que incorporan es global y tiene estándares globales, con lo cual ahí tenemos una luz de esperanza también, ¿no? Para esto. Ellos dicen Google funciona, quiero que Argentina funcione como Google, como Mercado Libre, como Amazon, no admiten otra cosa, ¿no? Y por ahí hay un punto también positivo y de esperanza. Así que quiero ceder la palabra para después seguir conversando. Bueno, para después generar el debate. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por favor, gracias. Bueno, bien. Bueno, Álvaro no hay que presentarlo, pero ya lo conocen, pero sí voy a decir algunas cuestiones de actualidad. Actualmente su actividad, ingeniero Alzogaray, actualmente su actividad en el campo político se concentra principalmente en la difusión de las ideas de la libertad y en colaborar con la articulación de la unión o alianzas de las fuerzas centroliberales para consolidar un gran frente electoral que se oponga al populismo y al estatismo. Señores, con ustedes, el ingeniero Álvaro Alzogaray. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta, ya la habíamos conversado, pero bueno, ahora la voy a decir en público cuál era mi pregunta, ¿no? ¿Este gobierno, para vos, logró el shock de confianza que se necesita como para arrancar a pesar de sus formas? Bueno, fuiste directamente al hueso. Estaba previsto hablar un poquito de eso en el transcurso de esta breve disertación para que después podamos intercambiar algunas opiniones. No, este gobierno de Milei todavía no ha logrado el choque de confianza en la forma que nosotros creíamos que tenía que haberse logrado, que tal vez logró en su momento el presidente Menem cuando asumió la presidencia de la República, pero también por circunstancias totalmente distintas. Veníamos de aquel momento de una hiperinflación muy fuerte de Alfonsín y Menem, que no tenía ese pensamiento, sino que era un pensamiento peronista, o por lo menos disimulado peronista, porque cuando asume directamente se vuelca hacia una tendencia de tipo liberal y además con un programa bastante armado, y consiguió dos leyes muy importantes de entrada, la ley de reforma administrativa y emergencia económica, que todo el mundo en el Congreso, que también él tenía mayoría, pero incluso los radicales le dijeron que sí, porque el país estaba prácticamente incendiando. Y por suerte Menem puso una ruta hacia la transformación. Milei, que después la inició, la ejecutó, y salvo en temas de instrumentación, que después si quieren podemos hablar, como la convertibilidad, etcétera, no condujeron en definitiva al éxito que todos esperábamos, porque terminó en una crisis del año 2001. Básicamente, y siempre pasa lo mismo, cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar. En el caso del menemismo no se emitía contra el déficit del Tesoro el presupuesto, pero sí nos endeudábamos, y eso se tradujo al final en una recesión, desempleo, y explotó la convertibilidad en la época de
Acá hay gente que se debe acordar, otros jóvenes que no, en la época de la Rúa. En el caso de Milei no se pudo hacer eso. Es decir, Milei hace algo bien de decir la herencia que recibe. La herencia que recibe, porque evidentemente el kirchnerismo nos llevó a un punto de máxima dificultad y en las puertas de una seguramente de hiperinflación si continuaban con esas políticas o se hubiera ganado por ahí el señor Massa. Entonces, pero no llegó a explotar, como el caso de la hiperinflación con Alfonsín cuando estaba Menem, y entonces él tuvo que demostrar que había recibido una herencia pesada, ¿no es cierto?, que le llamó, estábamos en las puertas de la hiperinflación y que iba a hacer esto y lo otro, pero no, él no creó un shock de confianza de que todos los agentes económicos, tanto la gente como los inversores, y esto dijeran, ¿qué pasa ahora? Argentina todavía no. ¿Qué hizo Milei? Milei tiene un discurso, y ahí te quiero decir lo siguiente sobre Milei, a quien yo he conocido personalmente antes de que fuera Milei. Era un muchacho que trabajaba en la Corporación América y he tenido contacto, incluso hemos trabajado juntos. Muy entusiasta por la economía, por supuesto, y yo lo veía siempre bien orientado, porque sus fuentes intelectuales, por lo menos en el área económica, en otros temas no intervino yo con él, en sus temas, sus fuentes intelectuales eran las correctas, es decir, correctas. Uno dice, leyó los libros buenos de los libros malos. Bueno, Milei durante un periodo, cuando estaba en la facultad, estaba confundido, no era liberal, él lo reconoce públicamente, y hasta que leyó los libros buenos de Murray Rothbard, de Henry Hazlitt, y sobre todo de la economía austríaca, que partiendo de Ludwig von Mises, lleva adelante, con Hayek también, o sea que esa es la parte buena, y yo lo vi muy compenetrado en eso. Por supuesto, nosotros que veníamos luchando bastante antes que Milei, lo veía bien orientado intelectualmente. Yo no sé por qué Milei dice que es anarcocapitalista, liberal, libertario, minarquista y todo junto. Sigue diciéndolo, pero confunde un poquitito la cuestión. Mi interpretación es que Milei es liberal. O sea, a pesar de que el otro día dijo que yo soy un topo que vengo a destruir el Estado, la idea del anarcocapitalismo es un poquito eso, que el Estado no tiene que prácticamente existir, que tiene que funcionar en función de lo que la gente establezca, y eso, desde el punto de vista de una organización, de una sociedad, es un... Bueno, ahí es lo que yo un poco le pregunté a él, si estamos preparados como para este tipo... Es un imposible que no exista el Estado, porque el Estado tiene que regular la convivencia de alguna manera. Tiene que haber una justicia, tiene que haber cuerpos representativos, tiene que haber fuerzas armadas, es decir, el Estado tiene que existir. Decís en castellano lo que yo quería decir. El punto es, y me estoy yendo por alguna rama porque me perdí con lo que iba a decir, pero el punto es, y ahí vamos un poquito también al fondo de la cuestión, yo lo veo a Milei liberal y que no está atacando al Estado en lo que es esencialmente las funciones. O sea, Milei al mismo tiempo, todo el tiempo proclama Alberdi. Y evidentemente Alberdi, el autor de las bases y del sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, es un liberal que marcó el rumbo del país en su constitución, que es básicamente liberal. En ningún momento niega la existencia del Estado. Lo que dice Alberdi es que el Estado no debe dedicarse a tal y tal cosa, que son los privados los que tienen que desarrollar las actividades, no el Estado. El Estado dice no tiene que ser comerciante, no tiene que ser financiero, no tiene que tener empresas, ¿correcto? Y eso es la base del liberalismo. El Estado a sus funciones, la existencia, que sea chico en materia de gasto, pero el Estado a sus funciones.
hay funciones que son indelegables y otras que son parcialmente delegables. Y dejar que la actividad privada, la gente, funcione libremente respetando, como a veces dice Milei, la actitud de los demás y los proyectos de los demás. Esa libertad tiene que estar no regulada, pero al revés. La Constitución nuestra establece que está para proteger los derechos individuales. Básicamente el trípode de la vida, la libertad y la propiedad, fundamental. Así que el Estado tiene que existir para eso. Su parte dogmática claramente establece eso. Milei no está en contra de eso. Y después, por supuesto, el régimen republicano, separación de poderes, que es el sistema que Argentina eligió desde hace tiempo, desde la Constitución argentina, siguiendo a Montesquieu en el espíritu de las leyes. Bueno, Milei se encuentra, hace una cosa, es lo que hizo en la campaña política, su forma de ser. Yo no voy a meterme en si me gusta o no la forma de ser, sus insultos, sus exabruptos y esas cosas. En realidad pegando un golpe en la mesa para que la gente joven que tiene otra conformación ahora, viera que este sistema que veníamos ya hace tiempo transitando ya no daba más. ¿Por qué? Y bueno, porque veíamos la decadencia, porque veíamos la pobreza, veíamos la indigencia y la inflación. Y entonces en un momento dado Milei supo captar esto, decir, bueno, basta con esto, vamos a esto, que vamos a un cambio profundo. Y el cambio que propuso es un cambio correcto. Después vamos a discutir un poquito si se está implementando o no, o en qué medida se está desviando de eso, pero evidentemente es un cambio correcto. Y probablemente el tema de Milei es que gana la presidencia sin estar formado como hombre de gobierno, porque él siempre estuvo en la actividad privada, como consultor económico, pero de gobierno, de todas las cosas y los hilos que tiene que manejar el gobierno, cero. Por eso incluso fue casi sin equipo, recién después lo formó el equipo. Él fue con ideas muy claras, muy concisas y bien orientadas. Pero le faltó el manejo político. Por eso Milei se equivoca al principio, cuando pretende hacer los cambios y hace aquella famosa ley ómnibus de cambios, ¿no es cierto?, que no estaba bien, era un disparate, porque en 654 artículos pretendía que la aprobaran todos, diciendo amén, y si no, yo llamo al memorando, ¿cómo se llama?, a una consulta pública, y se van todos al diablo, y todas esas cosas que decía él. No se podía mezclar lo que era la transformación de base, digamos, el tema de privatizaciones, de regulación, etcétera, con lo que había que hacer con el kiosco de la esquina. Eso es una cosa que o sea, ahí hizo el lío, y eso por falta de experiencia, porque él tiene una forma de ser muy avasallante, medio prepotente, lo decía en campaña. A mí, ¿cómo no van a hacer lo que yo diga si a mí me votó el 56% de la gente? No, señor, vivimos en una república, vivimos con instituciones. Hay democracia. Y la democracia se fue dando cuenta un poquito después, cuando empezó a chocar, cuando le dijeron no a la ley ómnibus, tuvo que retirarla y tuvo que decir, hay que negociar. ¿Negociar con quién? Hay que negociar con la gente que piensa distinto ante todo, que tiene sus propios intereses, como son los gobernadores, ¿no es cierto? Porque es muy difícil eso, es muy difícil. Y bueno, ahí en la segunda etapa Milei empezó a actuar bien, puso un ministro del Interior que tiene unas características muy buenas para poder hablar y negociar y no pegar. Sin correte que acá pasó no pegar. Bueno, además lo increíble de Milei y su forma de ser es que en plena necesidad de negociar, él seguía con esa forma de ser, diciendo que el Congreso son todos unas ratas, pero una cosa de locos, o los gobernadores son todos herejes de la actividad fiscal, no importa.
esa es la forma que es una de las partes que en cuanto a la conducta de Milei yo creo que está mal, que ahora pareciera que se va moderando, porque evidentemente si tiene que negociar, tiene que hacer acuerdos, tiene que buscar consensos, no se puede buscar el conflicto por el conflicto mismo. Claro. Y aparentemente él nace y vive del conflicto, entonces se nutre del conflicto, pero ahí hay algo que no cierra, que es, quiero negociar con vos, quiero sacar una ley, pero vos sos tal y tal cual, no, vamos a ponernos de acuerdo un poquitito. Entonces ahí está mejorando la cuestión. Ahora, de manera que el rumbo, y ya termino por el rumbo trazado por Milei y las medidas que fuera adoptando, a mi juicio, son las correctas, orientadas en el buen sentido. ¿Qué es lo que se propuso Milei en primera instancia? ¿Cuál es el problema argentino económico? Y también que influye sobre todo la inflación y el peligro de la hiperinflación. Entonces con anteojera se fue ahí y dijo, esto lo tenemos que resolver de entrada. Y es cierto, porque un país con inflación no puede crecer, no puede recibir inversiones, hay una distorsión de precios notable y finalmente terminar en hiperinflación, como la tuvimos en 2 oportunidades con Isabel Perón y con Alfonsín, terminamos en una disgregación social, ¿cierto? La inflación no es más que un tema económico o un tema de números, es un tema de armado de la sociedad que es tremendo. Entonces Milei dijo, me enfoco en este tema, no voy a emitir más. Descubrieron después de muchos años muchos de que la inflación es un problema monetario. Milei es uno de los que lo promovió, dice, es un fenómeno aquí y en todas partes, es un problema monetario, porque evidentemente si hay gasto público y hay déficit y no hay plata para pagar eso, no se puede falsificar moneda llamando al presidente del Banco Central, che, pasame al tesoro tanta plata. A veces yo decía, si yo tengo en mi casa una maquinita de hacer billetes atrás, llega el fin de mes y quiero pagar el supermercado y eso, no voy atrás y hago billetes, porque si todo el mundo hiciera eso, es un lío. A mí me llevan preso. Ahora el presidente del Banco Central es un financista internacional. No, acá el fenómeno económico es exactamente el mismo. Es falsificar moneda. Y eso lo manejó muy bien Milei. Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer el combate contra la inflación, no como el que dijo Alberto Fernández, el viernes empiezo y destruyo la inflación y qué sé yo. Ya dijo, un martes dijo, el viernes empezamos el combate contra la inflación. Y después, bueno, obviamente no. Vino la maquinita, vino la platita para todas esas cosas que se llaman. Entonces, ahí se focalizó Milei, no teniendo los instrumentos todavía, en lo que podía hacer con los instrumentos que tenía, y se embarcó en lo que él le llamaba la sierra, ¿cómo se llama? La motosierra, si me olvidé el motor, la motosierra y la licuación, que obviamente cayó, no como decía Milei en la campaña sobre la casta política, sino cayó sobre mucha gente, entre ellos el sector de los jubilados, una gente que evidentemente... Pero la idea era reducir el déficit como cosa fundamental, eliminarlo hasta donde sea posible para evitar que la emisión monetaria, ¿no es cierto?, hiciera sus efectos inflacionarios. Y eso lo consiguió bastante bien, con los pocos instrumentos que tenía. Por supuesto, en la parte de la burocracia redujo inmediatamente ministerios, áreas, subsecretarías, entidades, públicas que no tienen sentido, tipo Inca todavía no sacó, pero le va a quitar las funciones, no sé, muchas. Y lamentablemente hubo de despedir a mucha gente, sobre todo gente que los últimos años o décadas y venía siendo incorporada a cumplir ninguna función o por razones de tipo político o de amiguismo. La cámpora, que esto, el centro de... Eso lo está sacando muy bien.
Hay una redefinición del Estado ahí y de funciones que tiene que cumplir, ergo de la administración que tiene que ejecutar esas funciones. Obviamente esto trae en esta primera etapa como contrapartida, pero eso por una razón, Martín la va a poder explicar bien, una razón ya técnica económica, que viene la recesión. La recesión con peligro de hiperrecesión si seguimos de esta manera. Ergo el desempleo. Y ahí vienen entonces todas las preocupaciones. Inflación, con recesión, desempleo, trae un trastorno a la sociedad y un susto, un miedo a toda esta cuestión. Y con dólar pisado, perdón. ¿Qué? Con dólar pisado. Y con dólar pisado, Bueno, yo ahora acá voy a hacer una pregunta y me voy a poner de la voz del diablo. ¿Sí? Sí, si termino un concepto nomás y ahí Sí. después me preguntas una Por favor. idea. Entonces, bueno, esta es una de las dudas que la sociedad está planteando y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, porque esto, como yo le llamo, esto es una foto de lo que pasa hoy, la indigencia, pero es una foto. Lo que tenemos que ver, si el vaso está medio vacío, que sería el tema de la foto, o medio lleno, si vemos las perspectivas que en función de los programas de transformación que está llevando adelante el gobierno, vamos por el buen camino y vamos a tener más tarde o más temprano resultados. Ya voy, Karin. Acá faltan hacer reformas. Lo que se hizo al principio es cerrar la canilla de la emisión y ahí quedó con muchos problemas, entre otras cosas el Banco Central con una deuda muy grande que ahora se la pasa, las entidades se la pasan al Tesoro, que no se sabe bien cómo va a pasar, porque si no la podía pagar el Banco Central, como la paga el Tesoro, pues tendría que tener un superávit inmenso. Y bueno, esas cosas son técnicas que ya las tendrán que aclarar. Pero el punto es que el camino es el correcto. ¿Qué reformas faltan? Todas las importantes, aparte de controlar la inflación. Faltan. La reforma laboral, ya estoy, Karin, la reforma laboral que es incompleta, me estaba vigilando, ya ahora vamos. La reforma laboral que es incompleta. Yo sé que me estoy extendiendo un poco, pero quería cerrar. La reforma laboral que es incompleta, porque salió la ley Bases, pero la ley Bases lamentablemente salió muy acotada por la presión de los políticos y de los intereses de los gobernadores y por esto y lo otro, no salió como debería haber salido. Ahí Milei estuvo bien, Milei, su equipo, de ir concediendo, porque algo había que sacar en materia de reformas. En lo esencial, la reforma de la ley Bases es buena, el buen camino, quiero decir el buen camino. Pero hay reformas incompletas que tendrían que ahora en el futuro completarse. Digo una, la reforma laboral. La reforma laboral que todo el mundo aplaude, sale Chirle, sale, sí, que la industria del juicio se mejora, que las multas, tal cosa, tal otra, pero no se habla nada de la reforma sindical, por ejemplo. Empezando por quitar la personería gremial a los sindicatos, o sea, la representación monopólica que hoy está en el sindicato único por actividad. Y el tema de las obras sociales, o sea, ahí hay que dar libertad de asociación, tiene que ser una libertad transversal, quitar la personería gremial, que cada uno que arme su asociación civil, que sea sindicato, y que se consigan los representados que necesita representar, y a su vez en obras sociales el individuo puede elegir tal o cual obra social y no exclusivamente esa, dejando de lado lo que ya sabemos, que este sistema representó una actitud corporativa, mafiosa y corrupta durante tantos años, gente que está 30 años, 40 años en lugares y ya sabemos lo que significa. La reforma laboral, ya estoy, Karin. Falta la reforma tributaria. 175
Esto es lo que yo creo que va a venir, pero todavía no está. 175 impuestos en el país, una locura. Unos superpuestos con otros. El costo de tomar esos impuestos, una locura. La Administración Nacional no necesita más que 5 impuestos. Hay 5 impuestos. Y eso supongo que lo hará, porque la clave que tenga éxito el plan Milei o el plan transformador es reducción del gasto público, que suerte que en el pacto de mayo firmado en julio, ahora el otro día, hay un punto que es importante, muy importante. Hoy el gasto público en términos del Producto Bruto Interno es más del 40%, 40-45%. El objetivo es reducir ese gasto público al 25%, que son valores normales. Muy importante. Para eso va a tener que aplicar una motosierra, etcétera. Bueno, después, y el otro tema es que para una política liberal, una política de sector privado que crezca, que avance, los impuestos tienen que ser bajos, no los impuestos más altos del mundo. Ese es otro tema. Bueno, y hay otras reformas, está la reforma previsional, hay que ver si vamos a un sistema de capitalización individual o un sistema estatal que es siempre deficitario. Reforma en comercio exterior. Hoy Argentina sigue siendo uno de los países más aislados del mundo en materia de comercio. Y nosotros deberíamos estar exportando, no ahora porque recién empezamos con esto, en vez de 60.000 millones, no sé cuál es la cifra, unos 300.000 millones de dólares con solo lo que está. Argentina tiene enormes, y ese es un tema importante, enormes posibilidades, tal vez más que otros países, y en estas circunstancias de pegar un salto de calidad muy grande en lo que es producción, exportación, etcétera. Hay que crear las normas para que los inversores, clave del proceso, vengan al país, los argentinos que tienen plata también apuesten al país, haya estabilidad en las reglas del juego, lo que no se puede tener un sistema impositivo para la minería y al día siguiente cambiárselo, y mientras tanto el sector minero hundió inversiones en eso. Tiene que haber reglas estables y seguridad jurídica, por supuesto. Entonces, y faltan otras reformas. Bueno, yo soy optimista en esto. Soy optimista en que esas reformas que faltan y que hacen a la estructura del funcionamiento del país, que es pasar de un sistema como que teníamos estatista, dirigista, intervencionista e inflacionario, girar hacia un sistema de economía de mercado, economía de libertad, sólida, con moneda estable, ¿no es cierto? Y que se asienten los dos ejes principales de lo que es una economía de mercado, que es la libertad individual y la competencia. Competencia, la palabra clave para el crecimiento de los países, interna y externa. Es decir, los países que más están a la avanzada del mundo, de la civilización y el progreso, no aplican políticas socialistas. Pero tampoco motosierras. Bueno, cada país tendrá sus circunstancias, pero no aplican políticas socialistas. Aplican, en todo caso, políticas donde la inversión privada tiene un estímulo para ir. Bueno, y tiene que haber, entre otras, la seguridad jurídica. Por eso Austria, ni que hablar, que es uno de los países que vale la pena invertir. Yo puedo aplicar una motosierra, pero primero tengo que fijarme en qué estado está la sociedad argentina. Tengo que tomar una prevención. Cuando yo abro una empresa, hago un presupuesto. Y en ese presupuesto veo qué herramientas tengo. Entonces, si yo digo, no voy a renovar contratos y sí achico el Estado, fantástico. Pero no es mejor primero a esas personas que no se les renuevan el contrato, les digo, bueno, tenés 3 meses para buscar un trabajo y en 3 meses no te renuevo el contrato. ¿Qué pasa? En esos 3 meses ya esas personas pueden ver qué posibilidades de ingresos tienen. También el Estado puede renegociar con otras empresas de quién se hace cargo. Así se actuaría en Austria, por ejemplo. Yo no puedo
tirar todo abajo, hacer un corte, y no estoy hablando de políticas sociales, por favor, estoy hablando de políticas que hacen un saneamiento, de reingeniería. Japón implementa así el sistema Gemba Kaizen, mejora continua. Genau, o sea, sí, 6 sigmas. O sea, hay que ver de qué forma. Yo puedo achicar el Estado, pero si soy economista, tengo que pensar un poco con la cabeza cómo implemento estas políticas para que mi país tenga una producción, sea productivo. ¿Qué pasa hoy? Les digo a los austríacos, vamos a invertir, por ejemplo, el Chapelco Golf, el desafío, vamos a la zona de San Martín de los Andes. ¿Qué seguridad tengo de un presidente que ya deja en la calle a su propia gente? Esa es la respuesta que recibo. ¿Qué seguridad tengo si no puedo abrir una cuenta en el banco? O sea, hay sistemas, hay medidas que hay que pensar antes, que se tienen que aplicar. Hablo tanto de la escuela austríaca. ¿Cuántos somos argentinos también? O personas, nosotros en la escuela austríaca que hablan, somos psicólogos, economistas, sociólogos, médicos, abogados. Así está el equipo de asesores. Y somos 5 asesores para 27 diputados, ¿sí? Más no. Pero se van analizando todos los procesos. Es decir, hay que ver esos temas que a mí me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan? Tema de obras sociales. Hay una obra social, nada más. Sí, pero ¿qué pasa? Esa obra social, ¿qué? ¿La paga el monotributista o la paga también el empleado de la misma forma? Tenés la libertad de elegir, o voy a ser empleado o soy monotributista y facturo a la empresa para la cual trabajo. Eso hay libertad en Austria, no hay obligación. Pero ¿qué pasa? Tengo una obra social que me cubre todo. Por ejemplo, si yo compro un medicamento, tengo que pagar 6,50 euros por la receta, el resto lo cubre la obra social, etcétera, etcétera. Pero después de esa obra social están las prepagas, que las prepagas son nada más, por ejemplo, si yo quiero ir al hospital y quiero estar en la primera clase o en la segunda clase. No tengo que pagar doble, triple, lo que sea. ¿Sí? O sea, son sistemas que por eso me gustaba discutir con ustedes. Sí, y también... me permitís, un poco ahondando lo que estás comentando, sí. Acá el dilema está en el shock o el gradualismo. Es decir, la palabra shock es muy fuerte. El shock siempre es algo violento, es algo terrible. Es lo que yo digo. Y la sociedad argentina yo creo que no está preparada para un shock. Al gobierno de Macri, la gestión anterior, se lo ha criticado mucho porque fue gradual. Entonces, el gradualismo, ¿qué es lo que tiene? Que te va llevando las ideas claras para llegar a un fin bueno. Yo creo que llegaba a un fin bueno. Lo que pasa es que el ajuste, evidentemente, a la gente no le gustó, esto es política y sabemos cómo termina. El problema que yo veo con esta actual gestión es que aplicaron políticas de shock muy fuertes, y creo que desde el punto de vista de la empatía con la gente, justamente Milei es una persona que tiene una característica que no tiene empatía con la gente en general. Puede tener una idea global por su forma de pensar, pero no tiene empatía con la gente. Y eso es donde yo veo el punto débil que tiene la sociedad argentina con la sociedad argentina esta gestión, ¿cierto? Es tu visión, Gustavo. Es mi visión. El 57% de la gente lo votó. Mirá si uno es empático. Bueno, a ver, el doctor... Está bien, Sí. pero te quiero... Sí. A ver, yo Que tenemos lo que- comento... Perdón que intervenga, No, pero no. cuando yo Está bien. escucho algo así, digo, A ver. no. Lo que pasa es que en realidad el núcleo duro era el 30%. Exacto. A partir de que entró en balotaje, él cambió el discurso y no dijo que la motosierra iba a ser a la gente, sino a la casta. No habló de dolarización.
Es más, lo echó a Ocampo, lo echó a Rodríguez y a otro más, que se fueron muy enojados. Entonces no se habló de dolarización hasta que llegó a ganar el Vos balotaje. hablaste sobre el nivel de empatía que tenía con la gente. Yo te digo, desde mi percepción, que la empatía con la gente es total. Hoy la empatía del señor presidente Javier Milei con la gente es total. Por eso la gente lo sigue apoyando. Está bien. El del tema es otro tema que entiendo que es la parte económica. Y en la parte económica ahí estamos. Está haciendo magia para que no volvamos a tener una inflación significativa y está haciendo lo imposible para que, más allá del buen camino que se ha trazado, pueda convencer a los inversionistas a venir a dejar sus depósitos. 400.000, hoy me decía Alex, 400.000 millones de dólares tenemos en el exterior. Y están afuera porque no hay, hasta ahora, no hay seguridad jurídica por sobre todas las cosas. Y el tema pero eso nada tiene que ver con la empatía con la gente. Nada tiene que ver. El shock y el gradualismo, ese es el punto. Por eso yo lo que analizo es: aplicás política de shock, que es lo que recién comentaba Karin, y por supuesto quiero que los demás hablen, si corresponde hacer shock o gradualismo, porque los dos efectos son completamente distintos. Quizá el shock tiene una gran ventaja: ahora hacer que todo el mundo la pase muy mal, o gran parte de la gente, pero como la idea es recuperar el país antes de las elecciones, se puede llegar a revertir y no le puede pasar lo que le pasó a Macri, que al hacerlo de forma gradual, el ajuste del 2018 fue realmente lo que corrigió un montón de cosas, la gente no se lo bancó y volvió el kirchnerismo. Hay un filósofo, escritor, economista que se llama Will Sorman, que ustedes lo conocen seguramente, que realmente él dice: el riesgo de que Milei no le salgan bien las cosas es que puede ser que pueda enterrar al liberalismo si no termina bien esto. Yo creo que nos estamos adelantando, está bien, estamos muy ansiosos y pretendemos que todo esto de suponer que el shock en 2 minutos iba a resolver las cuestiones del país, íbamos a tener resultados rápidamente. La situación económica del país era terriblemente compleja y lo sigue siendo. Yo acá escuché la palabra shock de confianza, no sé quién lo dijo, estaba en el fondo, escuché. Yo le pregunté a... Es un oxímoron, en realidad. Nunca la confianza se gana de shock, con un shock. En realidad se requiere tiempo. Y el tiempo, obviamente, supone que no es por shock. O sea, decir un shock de confianza, que se lo he escuchado decir a varias personas, para mí es una contradicción en sí mismo, es un oxímoron. Pienso realmente que, por ejemplo, recién María hablaba de los inversionistas. ¿Ustedes creen que los inversionistas van a venir a los 2 días porque sacamos 2 leyes o porque les propuso o les prometió cualquier cosa a Milei? No. En primer lugar, hay ciertas cuestiones que se han enquistado en nuestro país referidas a la seguridad jurídica, como lo dijiste claramente. Y en segundo lugar, las perspectivas de inversión requieren o tienen siempre por delante la posibilidad de rentabilidad. Y la posibilidad de rentabilidad y de negocios rentables en el país es muy pequeña todavía. El mercado es un mercado de escala, lo dijo Martín, un mercado que tiene una escala prácticamente pequeña, habló referido a que en Estados Unidos había, ¿no? Y hoy se hablaba sobre los vuelos y la posibilidad de multiplicar vuelos en el país, pero la escala es muy pequeña, o sea que el dinamismo va a ser lento y tenemos que acostumbrarnos a eso. Que se realicen, y por otro lado yo querría decir una cosa, que tenemos que distinguir desde mi punto de vista, ¿no? Lo que es la campaña publicitaria de Milei, lo que es la campaña comunicacional, su capacidad docente como para compenetrarse con la población y ponerle 4 o 5 puntos que han sido el eje de su campaña y que en realidad ha tenido razón, porque hablar del gasto público como un equivalente con su déficit posterior
y después subsecuentemente con el financiamiento por emisión monetaria, es una cuestión que se conoce hace mucho tiempo, pero que nunca se puso sobre la palestra. Peor aún, siempre se dijo de que el gasto público no tiene ninguna importancia en la inflación y que eran fenómenos totalmente independientes. Es decir, eso fue lo que gobiernos anteriores y nuestra concepción social mantenía. Entonces, pienso que tuvo esa suerte, esa posibilidad, esa visión, la transmitió muy bien, la juventud se enamoró y los grandes entendimos que el mensaje de él era el correcto y que lo supo decir mejor que lo que decimos nosotros. Ahora, no esperemos que en 2 días lo resuelvan, ni tampoco en 6 meses, ni 7 meses, ni esperen que en 2 meses. Tiene que encima encontrarse con las legislativas del año que viene. Y si en las legislativas no mantiene ese caudal electoral que lo acompañe, con cierta satisfacción de la sociedad que empieza a ver algún tipo de resultados, así que nos va a resultar muy difícil sostener el mismo plan y las mismas ideas, sostenerlas en el tiempo. Seguramente o probablemente venga un gobierno diferente, cambie el rumbo y empecemos a hacer, como sucede en toda evolución en una sociedad, que es un serrucho, con subidas y bajadas. Yo estoy observando un presidente que no camina por el país, que no ve las economías regionales, que no inaugura un puente, que no va a una escuela, que no visita empresas, que no ve hospitales y ve una desconexión total de su visión anti-Estado de lo que es hoy en día la República Argentina. Y yo creo que si Milei hoy en día se instalara con Meloni y Meloni le preguntaría, ¿qué querés hacer? ¿No terminar con el Estado italiano? Meloni le diría, mira, ahí está el aeropuerto de Fiumicino, tomátela. Milei tiene un discurso liberal, pero acciones que son lo posible, por un lado, digamos, ¿no? Y repito lo que decía antes el porcentaje de diputados, senadores, gobernadores, o sea, tiene un 4 de copas políticamente. Tenemos que ser realistas. No, esto no es una empresa donde él es el dueño del 100% de las acciones. Con lo cual, como comentabas vos muy bien, tiene que sobrevivir hasta las próximas elecciones parlamentarias y ahí tratar de reforzar. Con lo cual, digamos, es todo, el gran desafío es llegar al otro punto, básicamente, ¿no? Que veo aspectos positivos por su liderazgo emocional que, si uno mira las encuestas, no ha bajado a pesar de no haber resultados concretos en lo económico, ni B corta, L, etcétera, ¿no? Con lo cual, y el foco tiene que estar básicamente en... su gran logro es reducir la inflación y una amenaza que hay en este sentido es que tenemos el dólar pisado, ¿no? Tenemos una inflación que está bajando pero con el dólar reprimido. ¿Qué pasa si vos le das libertad al mercado, que es el tema con el Fondo Monetario? Va a haber un rebote, ¿no? Y ahí se le sacás un as que tiene en su discurso fundamental, ¿no? Así que es todo un tema. Y bueno, hay que tener en cuenta que los políticos también todos ganan si a Milei le va mal. O sea, esto no es ganar, no somos civilizados, ni mucho menos. Todos quieren que le explote la bomba a Milei y agarró un muerto a resucitar Milei, digamos, ¿no? Un país en coma, una casa devastada, una casa donde hay 10 hermanos, 8 son adictos al Paco. ¿Sí? Le robaron todos los padres, están todas tarjetas endeudadas, se robaron el calefón, la cocina, ninguno trabaja. Eso es Argentina hoy, ¿no? O sea, no agarró Suiza en funcionamiento, no empezó de cero, empezó en menos 1000. Seguimos en dos extremos y no hay una intención de complementar. La otra vez tuve una discusión con alguien que es liberal. Y en un momento dado yo dije que soy republicana. Entonces me dice, entonces no sos liberal. No, pero mejor, porque podemos complementarnos. No existe digamos, la intención de complementar, la mentalidad para complementar. Es como un rompecabezas. Tenés que ir buscando, o una máquina que tiene que ir buscando
la forma de que donde está hueco se rellene y así poder funcionar Construir. como una rueda. Eso es lo que me parece que fundamentalmente es lo que está faltando. No te preocupes que si nosotros no la vemos, los que la van a ver recontra clara son los peronistas de derecha, los que ellos se consideran peronistas de derecha. Entonces, mientras que nosotros queremos ser más liberales que los liberales, los peronistas ya se están reciclando y van a ser peronistas de derecha. Bueno, por eso nos tenemos que apurar. No sé, se está hablando del campo, por ejemplo, evidentemente sabemos, si sacamos la foto, que el campo está mal, está muy mal, pero el otro enfoque es qué se va a hacer en materia de medidas del campo. Por ejemplo, se van a eliminar las retenciones, que el campo es lo que más en este momento necesita, y quitarle todos los impuestos. Entonces yo puedo hacer dos cosas, decir, esto está mal, y de alguna manera echar la culpa al gobierno, y otra cosa es decir, un momentito, el gobierno puede hacer esto, pero ¿qué va a hacer? Y ya tiene un plan, se ha dicho, se va a eliminar las retenciones, se van a eliminar impuestos, se va a liberar el tipo de cambio, que el mismo gobierno lo está diciendo. Yo creo en eso, creo a su vez, y ahí discuto un poco con las medidas, creo que el cepo tendría que ya eliminarse, porque están dadas las condiciones para que eso ocurra. Si están esperando que vengan dólares para tener una reserva con una eventual corrida, esperen, es al revés, van a venir dólares cuando se pongan en marcha estas reformas y cuando se libere el tipo de cambio. Pero bueno, es una evaluación, ahí está un poco la muñeca de la conducción económica y la evaluación que ellos hagan de las circunstancias. Doctora Soberani, ¿usted no cree que perdió el momento oportuno y justo como para poder liberar el cepo en el momento que asumió y dejar flotar? Yo creo que tendría esa medida. Porque tenía la oportunidad de saber. Esa medida del cepo, a mi juicio, tendría que haber sido, si hubiera producido unas condiciones de confianza iniciales fuertes, de entrada, como lo hizo Macri. El primer día eliminó todo, eliminó las retenciones, hizo todo. Eso ellos no lo hicieron, tenían otra visión, pero yo creo que no se perdió la oportunidad, al contrario. Ahora se van a ir construyendo las condiciones de confianza para eliminar el cepo. No creo yo en la corrida, si esa eliminación del cepo se hace simultáneamente con la marcha de las otras reformas, que ya es tarde para el shock de confianza. El shock de confianza se ha perdido la oportunidad, ahora existe el camino de la construcción de la confianza. Y en ese sentido, eso va a ser muy importante en esta segunda etapa que tiene el gobierno para ir a fondo con las reformas. Le va a costar, porque en el Congreso no le van a levantar la mano. Va a haber que pelear, va a haber que negociar, va a haber pero le van a ir sacando, sobre todo en lo esencial. Si se reduce el gasto público, pueden ir a la reforma tributaria bajando totalmente los impuestos, y eso va a crear también más confianza. Y ni que hablar si la moneda empieza a ser más estable y la inflación se sigue reduciendo como está reduciendo ahora. No, yo quiero dar una nota positiva en eso. Yo puedo discutir medidas que a mi juicio no han sido las adecuadas, pero eso es más que todo una sintonía fina. Yo por eso digo, en términos generales, el gobierno ha planteado una ruta correcta, deseable. ¿Qué se quiere hacer el gobierno? Pasar del, como dije hace un rato, del sistema de estatista, controlista, control de precios, intervencionista, dirigista, que es lo que supimos durante tantas décadas tener, salvo algunas excepciones, a un sistema de libertad. Y yo no creo que, yo creo que este liberalismo que se promueve no es atestado, todo lo contrario. Al principio dije, aquí se va a respetar el estado y el funcionamiento. Estoy convencido de eso. Pero lo que pasa es que lo va a acotar a las funciones indelegables que por la Constitución tiene el Estado. Por eso
quiere sacar las empresas públicas, ¿no es cierto?, que generan déficit, y si generan déficit hay emisión e inflación, se viene todo abajo como siempre, y desregular. Fíjense ahora unas medidas importantes que han tomado. Han nombrado un nuevo ministro que se llama Sturzenegger, yo a veces le digo Schwarzenegger. Parecido. ¿Sabes lo que significa Sturzenegger? Caída negra. Sturzenegger, que viene con un plan muy claro de desregulación económica. La desregulación económica es fundamental en todo este proceso. La desregulación económica, ¿qué quiere decir? Sacar al Estado de todas las actividades que se le son impropias, empresas, trabas, regulaciones, y que no le permiten al sector privado tomar fuerza, y viene con un programa muy claro. Y empecemos con lo que hizo el día de ayer. Acuérdense del día de ayer. Una cosa impensable mientras durara las políticas anteriores, que es la política de cielos abiertos. Política de cielos abiertos, una maravilla. O sea, el monstruo, la bandera argentina, que era Aerolíneas Argentinas y que no quiere competencia, sus gremios, el señor Viró y toda esa cosa, ahora va a tener que ajustarse el cinturón a las reglas de mercado y a las reglas de competencia y del mercado. Si viene una empresa extranjera a querer hacer tal línea de tráfico y bueno, porque se va a salir a competir. Eso es fantástico porque es un símbolo importantísimo en la regulación económica de que haciendo las cosas bien van a haber la confianza. Y ahí, por ejemplo, van a venir en el sector aerocomercial inversiones. Y si inversiones, van a venir compañías aéreas, va a venir baja de tarifas, porque van a tener que competir. La competencia es eso. Virtuoso. La competencia es esto. Va a haber trazados de trayectorias que para ellos son impensadas, transversales, no pasando por Buenos Aires, y se va a crear el mercado. Y es realmente un paso muy importante. Y la misma regulación va a ir a otras áreas, ¿no? Sacando sobre todo trabas, etc. Si se sigue por este camino, el tema de la regulación, ¿cómo se llama? Cielos abiertos, ya el viernes tenemos una huelga general, los líos, vamos a tener líos en la calle, y bueno, pero esa es la consecuencia de tener esa mentalidad y el sistema que no. Acuérdense que durante años, aerolíneas, YPF y todo, que eran banderas nacionales, línea de bandera, ¿qué es eso? Pues no tiene línea de bandera, a veces tienen compañías aéreas privadas que van funcionando. Pero es muy importante lo que pasó ayer. Bueno, lo que quería decir, quiero dar una nota optimista de decir, el camino es el adecuado, las medidas que se vienen tomando, salvo algunas que podemos discutir, son adecuadas. El programa de transformación económica, aunque salieron las leyes las leyes bases poco acotadas, es también el adecuado, Ahora estoy confiado que se irá corrigiendo con las leyes que vayan a tener que saliendo en forma como quinta, ¿no es cierto? La ley laboral, la ley de previsión social, comercio exterior, por supuesto el sistema monetario, el tipo de cambio. Y ahí se va a ir creando la confianza. Estoy de acuerdo que los inversores no van a venir hasta no ver que el país se está poniendo en marcha en ese sentido, en el rumbo que ya el gobierno, si no, hasta que no haya estabilidad monetaria y que no haya medidas que digan, ahora sí vale la pena invertir en la República Argentina, porque nosotros somos defaulteadores seriales, ¿no es cierto? Entonces, y debemos mucha plata. Tenemos que dar credibilidad. Entonces tenemos que exactamente dar credibilidad. No será el shock de confianza, pero se irá construyendo esa confianza. Y yo no soy apologista, se dice, de Milei, no soy miembro del gobierno, ni nada menos, pero estoy tratando de ser objetivo en ello. Así como soy crítico en muchas de las cosas que se están haciendo. Así que si puedo dejar esa nota de confianza de que vamos por el buen camino, aunque nos va a costar mucho salir,
por lo menos habré cumplido un poquito con Claro. mi tarea. Buenísimo para todos, para la gente que la está pasando muy mal en la calle, para los que trabajamos en distintas áreas, para la gente del campo, pero es la única que tenemos. No hay otra opción más que remar todos para el mismo lado. A veces te duele que el que está dirigiendo el barco no te llame a construir y se termine negociando con el partido opositor. Es muy triste eso. Pero bueno, será parte de lo que tenemos que aprender. ¿Qué estamos haciendo mal que no nos están llamando y que se están arreglando con los de al lado?